En todas las conferencias episcopales, unas asambleas no homogéneas y muy poco amalgamadas, difícilmente los obispos presentes ponen reparos a los candidatos por temor a ser considerados minoría. Cuando se pasa a la votación, se trata simplemente de una formalidad ritual. El voto sobre el candidato, al que la mayoría de las veces no se conoce, se otorga como deferencia al obispo que lo propone y se sobreentiende como devolución de un voto en agradecimiento a un favor anterior para la promoción del candidato del otro. Por consiguiente, la criba de los eventuales candidatos se lleva a cabo casi de manera fiduciaria, in verbo tuo, fiándome de tu palabra. En la recta final hacia metas superiores, no se sitúan los hombres dignos y santos que desdeñan los exhibicionismos externos, sino los más ávidos de éxito y de poder. Difícilmente una personalidad culta y de vida santa recurre a semejantes compromisos con su obispo, aunque sepa que, obrando así, sus posibilidades de promoción son mínimas, por no decir nulas. Cuando un obispo se sirve en demasía de semejante sacerdote factotum, es obvio y natural que el mencionado servidor condicione a su superior para la consecución de sus fines. Al cabo de 10 o 15 años de simbióticos e interesados servicios, al obispo ya no le resulta fácil prescindir de él sin una adecuada y agradecida recompensa. Y, en caso de que el obispo evite el compromiso, el mismo que le ha servido se lo recuerda primero de manera soterrada y después con claridad meridiana. A un desmemoriado cardenal prefecto que había prescindido de su secretario particular, este le recordó que sus largos servicios no habían recibido la adecuada recompensa, que había de consistir por lo menos en un nombramiento episcopal. Puede que el cardenal lo hubiera intentado en vano, dados los antecedentes de su servidor. Cuando el avergonzado purpurado le replicó que no había que aspirar a ciertas metas, el monseñor recordó sin ambajes al fatuo cardenal que, cuando su nombramiento episcopal y cardenalicio tardaba en llegar, él había estado a punto de sufrir un infarto a causa de la ansiosa espera y que él mismo había tenido que calmarlo, exhortándolo a tener un poco más de paciencia y a confiar en el Papa. Ahora no estaba dispuesto a escuchar un sermón desde aquel púlpito. A veces ocurre, sin embargo, que la fría indiferencia del poderoso se desprende del instrumento que ya no necesita y, librándose de cualquier obligación de recompensa, encuentra la manera de hacer que el que hasta entonces lo había servido con una finalidad muy concreta se sienta en mal lugar, lo cual constituye una embarazosa situación en sentido inverso. De una conversación entre dos obispos antes de reunirse al día siguiente en la conferencia, se cita lo siguiente. Eminencia, ¿recuerda la última vez que me pidió que lo apoyara en la votación de su candidato? Esta vez quisiera rogarle que hiciera usted lo mismo para mi secretario, una persona excelente como candidato al episcopado. Hace casi 15 años que me sirve también como chofer y puedo dar fe de su incondicional disponibilidad al servicio de la iglesia a la que el obispo creía representar. Comprenderá usted, eminencia, que hay que premiar a estos sacerdotes por su entrega al obispo. Imagínese si hubiera tenido que echar mano de un seglar para semejante servicio durante todo este tiempo. ¡Qué ahorro para la diócesis! Alguien que estaba presente en la conversación telefónica comentó para sus adentros. Todos los servicios tienen un precio. Es un juego de intercambio y reciclaje de votos antes de que los propios obispos se reúnan en la sede de la conferencia episcopal para contabilizar los puntos de su favorito. De lo contrario, se abandona el intento a la espera de poder proponerlo de nuevo en otra ocasión. Ciertas cumbres de conferencias episcopales ya están previamente amañadas y se desarrollan con prisas y sin entrar en detalles. Más acuciantes y condicionantes resultan las intrigas de ciertos religiosos dispuestos a vender su alma con tal de ganarse el favor de su curia generalicia o provincial y todos los respaldos posibles e imaginables de los sectores legítimos e ilegítimos, éticos y no tan éticos. Ciertos religiosos sin ninguna posibilidad de ascenso se lanzan de cabeza, sabiendo que ya no tienen nada que perder, pues ya lo han perdido todo. Tal como en otro lugar se ha señalado, las informaciones se controlan hábilmente hasta el extremo de guiar a los tiradores de precisión para que digan exactamente lo que ellos quieren para sus propios fines. A continuación, se expulga únicamente lo estrictamente necesario para promover o bien rechazar la candidatura. Un cóctel de medias verdades y medias mentiras suficiente para promover a los menos dignos o bien para depurar a las mentes más brillantes y a las personalidades más destacadas. Ninguna investigación seria podría anular el vientecillo difamatorio de los síes y los peros, tanto a favor como en contra. Ya son muy pocos los que consideran tendenciosos, difícilmente imparciales, autorizadamente creíbles y fiables semejantes informaciones.
Los datos sobre los episcopables están precocinados en su justo punto y los datos preparados por los expertos en tales actividades son comunicados por el ponente a los demás miembros del dicasterio o de las respectivas conferencias episcopales que toman pasivamente nota de ellos. ¿Qué valor atribuir a ciertas votaciones que se producen tanto en el ámbito de estos dicasterios que crean obispos como en las distintas conferencias episcopales o similares? ¿Poseen un valor específico que las haga creíbles? ¿Se puede considerar que todos los participantes son conscientes de las responsabilidades que asumen? Los interrogantes son muy graves y exigen una autorizada respuesta adecuada a la gravedad del asunto. Según el cardenal Joseph Ratzinger, una votación solo puede encontrar la verdad, no producirla. Sería como sustituir el poder de la verdad por la verdad del poder. La unanimidad de los votantes no puede crear ni constituir la verdad, sino que debería ser tan solo un testimonio del hecho de haberla señalado. Una vez aclarado este punto, se deduce de ello que una conferencia episcopal no puede votar acerca de la verdad de algo, como si, en virtud de su voto, lo inverosímil se pudiera convertir en algo concreta y verosímilmente avalable. En muchas conferencias episcopales, el espíritu de grupo, tal vez la voluntad de vivir tranquilos o incluso el conformismo, llevan a la mayoría a aceptar las posturas de emprendedoras minorías firmemente decididas a seguir unos determinados caminos previamente establecidos. La mayoría amorfa se agrupa con ficticia unanimidad en torno a unas palabras polivalentes de significado extremadamente heterogéneo, como diciendo: nosotros no creemos en lo que votamos, pero votamos, siguiendo el criterio de lo que vosotros, la minoría, esperáis. Tengamos por seguro que a los componentes de esta amorfa mayoría jamás se les pasará por la cabeza la idea de divertirse, jugando a los francotiradores. Dios los libre de ganarse la enemistad de los poderosos del clan, por muy minoritario que éste sea. Y Ratzinger, a propósito de esta conjura del silencio, añade: conozco a obispos que confiesan en privado que hubieran decidido otra cosa y no lo que se hizo en la conferencia, si hubieran tenido que decidir por su cuenta. Aceptando la ley del grupo, se evitaron la molestia de parecer aguafiestas, retrógrados o poco abiertos. Parece muy bonito eso de decidir siempre juntos. Pero ¿cuántas veces esta forma de unión corre el peligro de perder el escándalo y la locura del Evangelio, aquella sal y aquella levadura hoy más que nunca indispensables para que un obispo, investido de responsabilidades muy concretas hacia la Iglesia de los fieles, sea la persona exacta y adecuada para resolver la gravedad de las crisis recurrentes? En otras ocasiones se registra el caso concreto de ciertos obispos que comparten los mismos objetivos de algunos sacerdotes suyos de indomable ambición y que, para que estos los puedan alcanzar, los envían a licenciarse a alguna universidad pontificia de Roma con el fin de obtener una puntuación más elevada a favor de su candidato cuando llegue el momento de proponerlo. Mark Twain dio en el clavo cuando escribió: la coliflor no es más que una berza que ha estudiado en Harvard. Algunas botellas vacías precintadas en Roma las veremos mitradas por el voto de la conferencia, un voto tan secreto que ya se establece sobre el papel, en la mesa o por teléfono. Tanto en el propuesto como en el proponente, el afán de medro, la carrera, las preferencias y las opciones compiten al mismo ritmo. En el mercado de los monseñores, en un colegio romano muy exclusivo, 3 sacerdotes indios muy amigos compartían estudios y aficiones, incluso eróticas. Hacia las 3 de la madrugada se despertaban para ver programas de televisión, tanto homosexuales como heterosexuales, muy atrevidos, y anotaban las distintas direcciones de citas, aparte de los recíprocos intercambios de amistades particulares. Espiados y vigilados por uno de sus correligionarios, este se reservaba el derecho de sermonearlos, pero jamás los denunciaba a quien correspondía. Una vez de regreso en su país, 2 de ellos se convirtieron de inmediato en obispos, primero auxiliares y después diocesanos. El tercero, religioso, ha tenido que esperar unos cuantos años más. Hasta ahora, nadie ha tenido nada que objetar acerca de su conducta pastoral. Se comenta en susurros la benevolencia con que tratan a ciertos jóvenes clérigos complacientes. Un religioso enfermo de episcopitis aguda consiguió hacerse nombrar administrador apostólico de una comunidad de 100 de católicos en un país islámico. Su frenesí lindaba con lo patológico y el servilismo acompañaba cualquier generoso donativo pecuniario con sabor de corruptela. Ya ni él mismo sabía distinguir dónde estaba lo auténtico y dónde lo fingido en su persona. Para dar muestras de piedad, inclinaba hacia abajo el labio inferior y lo movía soltando silbidos inarticulados mientras pasaba entre sus dedos las cuentas de un rosario. 6 veces su candidatura fue rechazada por los cardenales reunidos hasta que se prohibió su reproposición.
Pero, muertos los dos primeros papas, 15 días después de la elección del nuevo pontífice, sometieron subrepticiamente el nombre de dicho religioso a la augusta firma, sin una terna. El papa fue informado de la trampa, pero sus protectores lo defendieron a capa y espada, convirtiendo el asunto en un caso diplomático con el gobierno de aquel país. Una vez nombrado obispo, los aires ya no fueron de su gusto. Consiguió que le certificaran la necesidad de regresar a alguna diócesis de su país o a algún santuario pontificio, habida cuenta de su acendrada devoción mañana. Lo nombraron canónigo de Santa María la Mayor, pese a la oscuridad de aquel cargo, él, que era la exhibición personificada. Piensa que te piensa, de pronto se le ocurre la chispa genial. Hacerse promotor de una recogida de firmas de obispos de todo el mundo para su presentación al Papa, solicitando la definición del dogma de María Mediadora. Inicia los contactos con los presidentes de las conferencias episcopales y, como es natural, se empiezan a recibir los correspondientes donativos. Los interpelados solicitan el parecer de Roma, que llama al interesado y le prohíbe que siga adelante con la iniciativa. Los vientos no siempre soplan a favor. Todos los secretarios personales y los encargados de las relaciones públicas del cardenal Achille Silvestrini han hecho hasta ahora una buena carrera y han sido debidamente recompensados con la dignidad episcopal y otros cargos de gran prestigio que son preludio de cosas mejores. El actual secretario particular confía en la clemencia de su amo para llegar a tiempo, antes de que llegue el letargo de la sagrada siesta, de cuyos benéficos efectos relajantes disfruta el eminentísimo. Dios le hizo primero la cabeza, pero, al ver que le había salido mal, la sustituyó por los cabellos. Aquellos pupilos suyos, haciéndose siervos inútiles de tanta eminencia, consiguieron con la máxima seguridad apostar por el caballo vencedor. Y, de hecho, son todos obispos, nuncios y dignatarios de la curia. El Espíritu Santo les debió de sugerir cuál era el caballo más indicado para la triunfal cabalgata. En las páginas que aquí se dedican a la estafa de ciertas tesis de licenciatura, se comentará el ascenso de un secretario personal del mencionado cardenal Silvestrini, que, de acuerdo con otros miembros del grupo, montó una farsa de proceso informativo encaminado a arrancarle al Papa la sigla con la que se le nombraba obispo por aclamación general gracias a la alcahuetería de su clan. El cardenal protector había alentado las esperanzas de dicho secretario de regresar muy pronto a algún dicasterio de la curia, aunque fuera el de la pastoral sanitaria. Se descubrió que al protegido Silvestrino le habían concedido una falsa licenciatura en Derecho tras discutir una tesis que él ni siquiera había leído. Lo que aquí se describe no es una comedia sino la pura verdad. Los dignatarios de la curia hacen como los muchachos mencionados por Bachaumont en el Parlamento francés, que, fingiendo jugar con los tirachinas, arrojaban piedras contra los guardias que trataban de impedir su entrada. Aquí los guardias son los demás empleados con derechos adquiridos a distintos títulos. Cuando el prefecto de un dicasterio considera su cargo como un feudo adjudicado a su persona, las elecciones arbitrarias y las visibles cacicadas no se pueden discutir ni castigar. Aquí viene a cuento también citar a San Bernardo. La impunidad provoca la temeridad y esta abre el camino a todos los excesos. En el diario degli Eredi Esclusi, diario de los herederos excluidos, se lee. Hoy, 10 de junio de 1994, festividad del Sagrado Corazón de Jesús, a las 12 en punto, repican alegremente las campanas. Mientras el portamaletas Monseñor Edoardo Menicelli, tras varios intentos infructuosos, era finalmente alabado por su desvergonzado amo, el cual buscaba con visible turbación las palabras más persuasivas para convencer a los presentes de los méritos ocultos del designado para la sede de Chieti, aterrizaban en el aeropuerto de Fiumicino, gloriosos y redivivos, los santos Cirilo Cabra Montes y Metodio Pastor, nuevos superapóstoles de regreso de Rumanía y Hungría, en compañía de otros dos subapóstoles enviados en misión secreta a dichos países para tomar la temperatura de aquellas dos iglesias. En realidad, el excursus se ha transformado en una gozosa y dorada tournée a expensas pontificias, transcurrida por los privilegiados en medio de los fastos de las hospitalarias recepciones entre nunciaturas y embajadas para inspeccionar todo lo que previamente se había preparado. En su informe se leerá que han conseguido, en medio de toda suerte de peligros y sacrificios como San Pablo en sus viajes, derrotar y encaminar prodigiosamente por la senda de la curación el maligno carcinoma de las dos augustas enfermas, recién salidas de sus catacumbas. Un monseñor funcionario sabía que debido a ciertas indiscreciones amorosas, los obispos de su país evitaban sistemáticamente proponerlo para el episcopado. Él, que trabajaba en la curia de Roma, estaba al corriente de ello. Con mucha habilidad jugaba descaradamente y sin el menor recato a todas las cartas.
cardenales, embajadores, políticos y cenas y almuerzos en su casa, en cuyo transcurso las más altas autoridades vaticanas se reunían con autoridades extranjeras. Al final del banquete, los invitaba a firmar en el registro doméstico para que vieran quiénes los habían precedido. A base de insistir, al final el parto se produjo de la siguiente manera. Consiguió una audiencia para el embajador de su país en la Santa Sede con el jefe de su dicasterio, que tenía la debilidad de embaucar a la curia y al mismísimo pontífice. El diplomático le habló al prelado del monseñor, señalándole que no estaba bien que le hicieran aguardar tanto tiempo el episcopado. El purpurado prometió al embajador su pronto nombramiento. El diplomático se lo comunicó de inmediato al monseñor para calmar sus ansias. Aquellos días llegó de aquel país la lista de nombres de los candidatos a la elección episcopal. Como era de esperar, el del monseñor no figuraba en ella. El jefe del dicasterio organizó en 3 días una farsa de proceso informativo, rogando a 3 obispos amigos suyos que dieran excelentes referencias sobre él. Uno de ellos, que antes se había opuesto a él, adujo, como argumento decisivo para el ascenso, el hecho de que una vez se corrió la voz de que el mencionado monseñor había sido nombrado obispo de una diócesis de su país y entonces las campanas de su pueblo repicaron erróneamente en señal de fiesta, por lo que era lógico que ahora se le nombrara obispo. Solo que el relato no podía referirse a él, pues en la época en que sucedieron los hechos el interesado no era todavía sacerdote. Menuda información. Pero lo cierto es que, a pesar de las reticencias sobre su conducta, se creó de la nada un nuevo departamento de inspección y el prelado presentó al Papa, sin la debida terna y juntamente con los demás que habían sido elegidos como Dios manda, también al monseñor, que de esta manera obtuvo la aprobación pontificia para su episcopado. Pero fue un auténtico desastre pues el nuevo obispo empezó a causarle a su protector toda suerte de problemas y quebraderos de cabeza. Un error que fue motivo de reproche para el purpurado a causa de las graves intrigas del recién nombrado obispo. Hace poco, al ver que no lo respaldaban en su deseo de traslado a otra importante archidiócesis, el desastroso obispo instigó a algunos sacerdotes para que firmaran una petición, en la que rechazaban al candidato elegido en el sínodo y optaban por él. El nombramiento se paralizó durante 3 meses, pero él no se salió con la suya. Nunca estará tranquilo, pues la paz interior no nace de la posesión, sino del don. Se paseaba por la Secretaría de Estado y por los más importantes dicasterios un metomentodo monseñor Corsario que no había conseguido colarse en ningún puesto importante de la curia. Sus paseos por los despachos con el fin de averiguar nombres y secretos acerca de posibles candidatos que él pudiera mencionar a los respectivos embajadores para que estos a su vez los hicieran llegar a los gobiernos, eran contemplados con tal indignación que nadie se fiaba de él. Pero él volvía a la carga, e incluso hizo intervenir a las más altas autoridades políticas de su país, a través de un hermano suyo, diputado regional. Al final, próximo a cumplir los 70 años, consiguió su propósito al ser nombrado vicepresidente del Pontificio Consejo para la Familia, adjunto al jefe del dicasterio, a la sazón propresidente. Perífrasis propias de mensajes cifrados. Un amigo le escribió al jefe del dicasterio. La noticia acerca de semejante colaborador ha provocado mofas en los palacios vaticanos y ha dejado de piedra a los que conocían al elegido, sobre el cual se cantaban loas y alabanzas sin fin, que bien las merecía. Los comentarios corrían parejos con el estupor. La gracia de nombrarlo vicepresidente de algo que ya tiene un propresidente, si no se considera una recomendación, se interpreta por lo menos como un pequeño exceso. El elegido frecuentaba también nuestra casa, pero se le impidió anidar en ella. Algunos atribuyen su nombramiento para este cargo a su habilidad para manejarse entre chismorreos y mangoneos de familias blasonadas, donde seguirá efectuando correrías como experto corsario que es. La iglesia es como una diligencia. El que está en el pescante seguirá llevando las riendas. Los afortunados viajarán en el vehículo. Los vencidos se quedan al borde del camino. Pero el timonel, con la mirada clavada en el horizonte, parece no preocuparse por el agua que la embarcación lleva en la bodega. El señor se encargará de achicarla a un ciclotímico subsecretario sujeto a unos cambios tan grandes de humor eufórico o depresivo que molestaba a todo el mundo y se mostraba constantemente insatisfecho, era conocido dentro y fuera del Vaticano por su debilidad por toda suerte de corrupciones, lo cual lo había llevado a adquirir indebidamente unos falsos iconos rusos pagados por el dicasterio como auténticos. Un anciano párroco norteamericano se había percatado de la debilidad de muchos prelados de la curia por los regalos y las compensaciones y se había pasado toda la vida corrompiendo a monseñores de la curia y a prelados de su país sin ahorrar esfuerzos, pero sin el menor resultado.
A medida que pasaban los años, los eliminaba de su registro, que iba poniendo al día. Su llegada a Roma se parecía a la de Papá Noel. Incesantes visitas a los personajes más influyentes e invitaciones a almuerzos y cenas en los restaurantes más lujosos de la capital. Hasta que uno de los personajes propuso su candidatura a obispo a pesar de sus 72 años de edad, logrando convencer a los remisos de que un poco de Espíritu Santo no hace daño a nadie y no se tiene que negar jamás. Así pues, de la noche a la mañana, el hombre fue nombrado obispo en los años 70. Fue un escándalo para todos los sacerdotes y los fieles de aquella diócesis y zonas limítrofes. Malgastó enormes sumas que ascendieron a varios millones de dólares y hubo que vender bienes diocesanos hipotecados por él, entre ellos, los edificios del obispado y la catedral. Cuando murió, se supo que los había legado a una hija natural que no había cesado de chantajearlo vergonzosamente hasta su mismo lecho de muerte. Aquel obispo corrompido y corruptor llenó de dólares a nuestro venal subsecretario para que utilizara sus buenos oficios y consiguiera que el Papa no aceptara su preceptiva dimisión por razón de edad. Ya minado por el cáncer, solo consiguió que le permitieran permanecer en el puesto hasta la llegada de su sucesor. El subsecretario tan generosamente recompensado a escondidas del cardenal ordenó al encargado de la nunciatura del país que escribiera a todo el mundo que el obispo no regresaba como dimisionario sino en pleno uso de todas sus facultades de obispo en su diócesis. Mentía, sabiendo que su afirmación contradecía la decisión pontificia. Enterado de lo ocurrido por caminos indirectos, el cardenal prefecto llamó al subsecretario, le mostró una fotocopia de su manuscrito y le exigió que se explicara, cosa que no pudo hacer. Entonces el purpurado le dijo: Monseñor, si usted traiciona de esta manera las decisiones del Papa, le digo que en este despacho ya no hay sitio para uno de nosotros. Por toda respuesta, el subsecretario fue a llorar al tercer nivel de la logía vaticana, preguntando cómo tenía que actuar. Para un pobre funcionario de categoría inferior, la solución hubiera sido muy fácil: destitución o traslado a un despacho inferior. Para aquel prelado, en cambio, el remedio fue un ascenso. El tercero en autoridad le aconsejó que se buscara algún nuncio o secretario de curia que le escribiera al Papa, presentándolo como un posible, excelente e inigualable nuncio. En cuanto la carta llegara a sus manos, alcanzaría el objetivo pactado. Aquel subsecretario denunciado por insubordinación a las órdenes del Papa, se convirtió en nuncio en un país del este, donde permaneció muy poco tiempo, rápidamente destituido por sus muchas malversaciones de fondos y las muchas habladurías. El que sube muy alto cae de golpe y aparatosamente. Pero siempre sale bien librado. Un monseñor empleado en el dicasterio en el que se afilan los obispos, a pesar de su incapacidad para afilar y ser afilado, tenía la ventaja de ser sobrino de un obispo muy emprendedor y contaba por tanto con una considerable baza a su favor. Pese a sus limitaciones y su timidez, sabía ganarse la benevolencia de sus superiores. Debido a su temperamento apocado, gustaba de colocarse bajo el paraguas protector de alguna comunidad de monjas, donde era objeto de las solícitas atenciones de la superiora. El hecho llamaba mucho la atención, por lo que el vicariato lo invitó a buscarse otra capellanía. Tras haberse buscado otra comunidad de monjas y haber recibido de un prelado del mencionado despacho la misma invitación a alejarse de la otra superiora, el astuto monseñor comprendió que se estaba jugando la carrera. A principios de los años 80, decidió pedir un año de excedencia de aquel despacho para vivir la experiencia apostólica como misionero en Kenia. Y así, en lugar de una humillación, el alejamiento de las religiosas se convirtió en un motivo de mérito, digno de recompensa. No permaneció allí más que 2 o 3 meses. Seguido con gran sigilo hasta allí por la religiosa, a lo que una fotografía alcahueta sorprendió con el prelado misionero en África, cuyo clima este no soportaba, la monja lo convenció de que regresara a su despacho romano, tras haberse apuntado en su haber el tanto de aquella experiencia misionera. En el ínterin, había quedado vacante el puesto de subsecretario del mencionado dicasterio, que por antigüedad hubiera tenido que corresponder a un compañero suyo de su misma edad. Pero perder el cargo significaba jugarse la carrera. Él y su tío actuaron en hábil sincronía. Media hora antes de que terminara el plazo del secreto pontificio, el prefecto del dicasterio comunicó al monseñor en quien hubiera tenido que recaer el nombramiento que, a pesar de la irregularidad del procedimiento, a él le estaba reservado un cargo de obispo diocesano, que obtuvo puntualmente un mes después, mientras que al otro, para recompensarle su actividad misionera, se le nombraba subsecretario, tal como se anunció al mediodía a través de la radio vaticana. El perjudicado puso a mal tiempo buena cara. La noticia no fue del agrado de nadie debido a la falta de materia gris del cerebro del ascendido.
Y tanto es así que solo ocupó el cargo unos cuantos añitos, pues al inepto subsecretario le fue ofrecido el puesto de obispo en una pequeña diócesis de la periferia, con tal de librar de su presencia al dicasterio. Unos van y otros vienen. Así pues, otro monseñor, sobrino también de un obispo ya fallecido, se dio buena maña en los ambientes vaticanos para que lo nombraran administrador pontificio del Hospital Casa Sollievo della Sofferenza de San Giovanni Rotondo a la muerte del santo religioso estigmatizado, el Padre Pío. Pasaban los años, pero a nadie se le ocurría nombrarlo obispo. Él se asomaba a menudo a los ambientes vaticanos, pero nadie le hacía caso. Comprendió que era preciso tomar cartas y empezó a soltar sobornos. Cargaba con toda suerte de exquisiteces unas elegantes furgonetas puestas a su disposición por aquella casa, que resultaba efectivamente de mucho alivio, Sollievo, y las descargaba personalmente en casa de este o aquel cardenal, e incluso de los dignatarios más influyentes de la curia, para que tomaran en consideración su caso, pues estaba a punto de alcanzar el límite de la edad canónica para el nombramiento episcopal. En los ambientes vaticanos ya era notoria la llegada sistemática de las furgonetas de alivio de la divina providencia a costa del Padre Pío. Decían los malpensados. Ya han llegado los camellos del rey mago con los dones nada simbólicos del oro, el incienso y la mirra, además del relleno del bocadillo en ofrenda a los dioses protectores. Uno de sus protectores de la curia romana, un purpurado bien forrado gracias al benéfico alivio, interrumpió a un miembro de la curia que le recordaba que el generoso monseñor ya había superado la edad canónica y no podía ser nombrado obispo, y se apresuró a señalar que éste aún estaba a tiempo y que muy pronto se tendrían noticias acerca de él. Ahora el rico Epulón se convertía en profeta. Sabiendo que era venal y sensible a las riquezas y recordando que la simonía jamás se ha considerado un grave delito canónico, hoy menos que nunca, aquel aspirante al episcopado se mostraba cada vez más pródigo y generoso con él. El hospitalario cardenal, para justificar los excesivos donativos, se refugiaba en Jeremías. Me sedujiste y yo me estoy dejando seducir. Como los metales, cada hombre tiene su propia temperatura de fusión, superada la cual se vuelve corruptible. Unos meses después, como por casualidad, se produjo su extraño nombramiento. Él, el generoso corruptor de más de 68 años, se convertía en obispo auxiliar del arzobispo titular que tenía 15 años menos que él. Ateniéndonos por tanto al significado etimológico y pese a la incongruencia del hecho, él, que era el más viejo, tenía que auxiliar al joven titular que gozaba de muy buena salud y jamás hubiera tenido la ocurrencia de pedir semejante auxiliar para sus 100.000 fieles. Arcano misterio de los circunloquios eclesiásticos. Poco después de su ordenación episcopal, el arzobispo ordinario tuvo que acudir a toda prisa a infundir ánimos a su titular, ingresado, por ironía de la suerte, en aquella misma casa hospital, debido a un gravísimo infarto que lo incapacitaba para auxiliarse a sí mismo y no digamos a los demás. Pero semejante circunstancia no se dio a conocer por respeto al Espíritu Santo, que se había empeñado en que fuera obispo a toda costa. Eso fue por lo menos lo que dijeron. El Padre Pío, con irónica e hiriente mirada, habrá sonreído sin duda desde allá arriba. Santo socarrón, procura que no se den cuenta de que les tomas el pelo a ciertos prelados enemigos tuyos, de lo contrario, son capaces de aplazar sin edile tu canonización. Ya puedes ir multiplicando los milagros. Ya. Deus autem subsanaviteos. El Señor se burla de ellos desde el cielo. El insigne profesor de Historia Eclesiástica del Seminario Mayor de Roma, Monseñor Pío Pasquini, tras haber tenido noticia a través de las páginas del Observatorio Romano de ciertos extraños nombramientos de obispos, les comentaba a sus alumnos con una leve e irónica sonrisa en los labios, con que a este lo ha elegido el Espíritu Santo. ¿Pero os dais cuenta de lo mal que estamos haciendo quedar al Espíritu Santo delante del mundo? Es difícil que un mundo racionalista admita la misteriosa acción del Espíritu Santo que sopla donde quiere. Le colocan unos carriles para que no se desvíe y él los sobrevuela por fuera. Le ofrecen una cañita para que sople a través de ella y él sopla hacia un lado. Le preparan un programa pastoral y él prescinde de él. Cuando ya están a punto de perder la paciencia, deciden seguir adelante por su cuenta y, una vez consumados los hechos, procuran arreglarlo como pueden. Dios lo ha querido, casi como si fuera obra de la ternura de Dios. Están convencidos, lo dicen y lo hacen. Spiritus, ubi volumos, spirat, el espíritu sopla donde nosotros queremos, pero malinterpretan el sentido que se tiene que dar al viento. Corrupción incluida. Los impacientes aspirantes al episcopado se lanzan a la desesperada búsqueda de la mayor cantidad de apoyos posible. A cualquier precio, literalmente hablando, corrupción incluida.
Sus protectores, prestándole su apoyo, los califican de perlas y, en lugar de enriquecer el entorno de su propia diócesis, se declaran dispuestos a privarse de ellas para regalarlas a otros lugares. Cuando sus protegidos llegan finalmente a su destino, se convierten en minas submarinas en busca de mejores puertos. Pero una mina en el seno de una institución eclesiástica es siempre peligrosa, sobre todo cuando la espoleta carece de seguro. A este respecto, un arzobispo que ya había conseguido el ascenso de 4 de sus predilectos, todos ellos sacerdotes diocesanos, comentaba que al quinto, nombrado obispo a los 44 años, otra perla de gran valor, lo había propuesto 10 años antes, pero los del correspondiente dicasterio le habían aconsejado que lo dejaran madurar un poco más en su ministerio. Ya hablarían del asunto cuando se cumpliera el plazo, tal como efectivamente ocurrió. Se acaba perdiendo el control del tiempo y el sentido de la medida. El protector consideraba que su protegido ya estaba en condiciones de acceder al episcopado a solo 31 años de edad y 8 de sacerdocio. Lo menos que puedes hacer, querida exceladrona, es callarte, de lo contrario, empezarán a contar los años que ambos lleváis recorriendo los despachos, poniendo las obligadas zancadillas. Vosotros, partidarios de este corrompido sistema condescendiente y competitivo que carcome la Iglesia, con los datos objetivos en la mano, demostráis que las vuestras son unas vulgares perlas cultivadas y viciosamente manejadas para vuestro uso y consumo. Quede bien clara la existencia del caso opuesto, es decir, de los obispos que, por un exceso de escrúpulos, por celos congénitos o, cuanto menos, porque no consiguen encontrar en su clero a nadie cuya valía pueda equipararse a la suya, bloquean todas las promociones durante su largo episcopado, casi siempre de más de 30 años. Los que pagan el pato son entonces las mentes más preclaras y los mejores sacerdotes. Alguien ha escrito: en tiempos, menos elegantes y más crueles, se colgaba a los ladrones en las cruces. En estos tiempos menos crueles y más elegantes, les cuelgan cruces a los ladrones. No siempre las palabras son más elocuentes y convincentes que el digno silencio para denunciar lo absurdo de ciertas situaciones anómalas. La Iglesia tiene que saber perder los complicados sistemas habituales, sus privilegios y sus seguridades trasnochadas, y adaptarse a la más cristalina transparencia. A ningún cristiano le está permitido ser creyente sin ser al mismo tiempo creíble. Y tanto menos, a quien opta por vivir el ansia apostólica de la Iglesia en el sacerdocio y más todavía en el episcopado. 8 clientelas episcopales y baronías cardenalicias. En la cuestión de los nombramientos episcopales, durante 2000 años la Iglesia se ha limitado a aceptar las informaciones sobre la vida del candidato indicado y recomendado por el protector más influyente. Una vez comprobado que no tiene hijos sueltos por ahí ni padece enfermedades hereditarias, que es suficientemente respetuoso, no está loco de remate y es un buen administrador de bienes, ya se le considera capacitado para ser el obispo de cualquiera de las diócesis que salpican la faz de la tierra. Pero, a las puertas del tercer milenio, que involucra cada vez más en el torbellino de la esfera de Dios y de Satanás a hombres de negocios y de iglesia, eso ya no basta. No es posible que, mientras la sociedad prepara el futuro de la informatización, la telemática, la programación interplanetaria de la informática, la astrofísica y la astronáutica, la Iglesia se siga limitando a elegir a sus obispos a través de las recomendaciones e indicaciones de los interesados directos, protegidos y protectores, y abandone después al clero y a los fieles de cada iglesia individual a la improvisación y al ingenio de un personaje desprevenido que de la noche a la mañana se ve obligado a preguntarse de qué forma podrá empezar a ser el obispo de la diócesis que se le ha encomendado o que él mismo ha ambicionado y buscado con las más inimaginables lisonjas y engatusamientos. A propósito de la formación del clero de las distintas diócesis, las autoridades de la Iglesia, ya a partir del quinto o sexto siglo de su existencia, comprendieron que sin unos sacerdotes bien preparados, ésta no podría enfrentarse con los complejos problemas pastorales y espirituales de sus fieles. Entonces creó unos lugares de formación de los clérigos, diocesanos y religiosos, antes de su ordenación sacerdotal. Con el tiempo perfeccionó semejantes institutos posteriormente denominados seminarios y noviciados. El Concilio de Trento fue una piedra miliar y marcó la más severa reforma de dichos centros de formación. Pero, durante sus 2000 años de existencia, ¿qué otra cosa ha hecho la Iglesia para instruir y formar a los candidatos al episcopado, que no sea limitarse a aceptar las indicaciones y recomendaciones de los prelados amigos? Se puede seguir practicando este anticuado método de destinar al episcopado a los aspirantes que solo ansían alcanzar esta meta sin la indispensable preparación de una auténtica escuela en la que se les forme e instruya de tal forma que puedan ser unos buenos obispos y, al mismo tiempo, unos auténticos pastores y padres.
No, ya no basta este criterio mezquino y arbitrario de echar mano de ciertos sacerdotes, casi siempre arribistas y amantes del mangoneo, y considerarlos al día siguiente aptos y capacitados para ejercer el oficio de ser obispos. Y todo gracias a las simples indicaciones y a la condescendencia de los que pactan el éxito de su delfín. Eso ya no puede seguir bastando. La Iglesia, abandonando estos 2000 años de apaños, hubiera tenido que comprender hace mucho tiempo la necesidad de un cambio de rumbo. Asombra que a las puertas del año 2000 aún no haya conseguido encontrar una fórmula más adecuada para este urgente cambio de rumbo. Es curioso que hasta ahora ni a un papa ni a ninguno de sus colaboradores se les haya ocurrido la idea de crear una forja de este tipo, tarea hoy en día ya inaplazable. Es preciso crear una escuela de formación para los candidatos, algo así como un cursillo de especialización eclesiástica. Ante la propuesta de creación de un auténtico centro de formación para los candidatos al episcopado, habrá quienes, sin reflexionar demasiado, la rechazarán de plano, por considerarla irrealizable e improcedente. ¿No será que, en su afán de seguir disfrutando de libertad de maniobra, saben que ello les impediría manejar por su cuenta las palancas de un poder encerrado actualmente en sus manos no excesivamente limpias? De la misma manera que es justo que el pueblo vea y valore a los jóvenes clérigos que se disponen a acceder al sacerdocio para que, en caso de que tenga algo que objetar, pueda hacerlo en el tiempo oportuno, conviene también que los mismos fieles se interesen y participen en la elección de los sacerdotes que toda la Iglesia, desde la base hasta el vértice, prepara como posibles candidatos al gobierno, en su calidad de obispos, del timón de la barca, con la que todos juntos deberán enfrentarse a los golpes de mar, las tormentas y los comunes peligros de la travesía Episcopus annuntiat clero et populo dicens. Quoniam, fratres carissimi, rectoris navis, et navigio deferendis ademés vel securitatis ratio, vel communis timoris, pareorum debet esse sententia, quorum causa communis existit. Nece enim fuit frustra a patribus institutum, ut de electione iliorum, quia regimen altaris adivendis sint, quod nonumquam ignoratus a pluribus, estitura paucis. Et necesse est, ut facilius ei, cui obedientiam exhibeat ordinatio, cuya sensum praebunt. Por consiguiente, si por un simple clérigo destinado al sacerdocio, la Iglesia pedía hasta hace muy poco tiempo el parecer del clero y del pueblo, incluso con una pública denuncia, si tiene algo contra él, ante Dios salga y lo diga. ¿Cómo es posible que para un sacerdote candidato a dirigir una diócesis, la Iglesia siga manteniendo el velo del más riguroso silencio pontificio para que nadie meta las narices en el agiotaje de semejante sistema? Hay que cortar de raíz la vergüenza del necio secreto pontificio que solo beneficia a los manipuladores. Con la creación de una escuela de preparación para todos los aspirantes, estos podrían presentarse ante el pueblo de Dios para ser juzgados y aprobados por todos o, en caso necesario, ser denunciados por alguna circunstancia privada, sin excluir la posible pertenencia a sectas masónicas, mafiosas o de partido, tal como por desgracia ocurre muchas veces. Su matriculación, libremente solicitada o aconsejada, en la escuela de preparación, no tendría que otorgar de por sí al alumno ningún derecho de carrera, pretensiones de prelación y tanto menos velados acaparamientos por encima de otros posiblemente más dignos y capacitados. Semejante actuación, obligaría a muchos de ellos a comprender que carecen de las cualidades necesarias y deben seguir ejerciendo su sacerdocio sin hacer castillos en el aire. Esta formación de carácter superior se podría dividir en dos niveles sucesivos. Un primer nivel para instruir a los alumnos acerca de la mejor manera de ejercer el ministerio episcopal, las cualidades indispensables, el comportamiento adecuado en presencia de problemas de cualquier tipo o de algunos en particular, la preparación pastoral, espiritual y cultural, la gestión de la diócesis, las cualidades pedagógicas de un pastor, las relaciones sociales e interpersonales, sobre todo con los hermanos sacerdotes diocesanos y muchas ordinando. Orum sicidem diaconorum presbiteros, auxiliante domino, ordinandorum conversatio, quantum mihi videtur, probata, et deo placita existite digna, ut arbitror, ecclesiastici honoris augmento. Sed me unum fortase, vel paucos, audecipiata sensio, vel fallat affectio, sententia est expetenda multorum. Itaque quide eorm actibus, ut moribus noveritis, quide merito sentiatis, libera voce pandatis. Et vis testimonium sacerdoti magis promerito, quam affectione aliqua, tribuatis. Sicis igitura vet aliqua contra illos, prodeo et propter deum, cum fiducia exeate dicat, verum tamen memor sit conditionis suae. En efecto, no en vano instituyeron los padres la votación de los fieles sobre los que tienen que ser destinados al ministerio del altar con el fin de que lo que pueda ser ignorado por la mayoría sea conocido por la minoría.
Y es necesario que a aquel a quien la ordenación exige obediencia y está a punto de ser ordenado todos ofrezcan su conformidad. En verdad, su vida de formación al sacerdocio, con la ayuda del Señor y por lo que me consta, parece demostrada, establecida por la voluntad de Dios y digna de ser promovida a semejante honor eclesiástico. Sin embargo, para que tal conformidad de uno o de pocos no resulte engañosa y el afecto no traicione, conviene solicitar el parecer de muchos. Por consiguiente, si conocéis o sois conscientes de algo relacionado con su moralidad o sus actos, estáis invitados a exponerlo libremente, y así el testimonio en favor de su sacerdocio se preste más por el mérito que por el afecto hacia la persona. Por lo tanto, si alguien tiene algo que alegar contra él, por Dios y en razón de Dios, salga y lo diga con toda confianza, recordando con benevolencia la debilidad de todo hombre. Otras cosas. El segundo nivel tendría que estar reservado exclusivamente a los candidatos ya designados para el perfeccionamiento de su cualificación episcopal, con un ulterior curso de lecciones teóricas y prácticas sobre la mejor manera de plantear su acción pastoral en el ámbito de las diócesis a las que han sido destinados o en el cargo en que estén llamados a ejercer un cierto poder sobre sus subordinados, es decir, sus colaboradores cualificados. En este segundo curso de aprendizaje, el elegido tendría que aprender específicamente con qué deberá enfrentarse, cuál deberá ser su comportamiento como obispo de su diócesis, quiénes serán los hermanos sacerdotes con los que tendrá que convivir durante 10, 20 o 30 años, cuáles serán los fieles que se le encomendarán, qué problemas heredará, qué obras deberá continuar, qué programas deberá cumplir, qué bienes tendrá que administrar, qué dificultades deberá superar, qué obstáculos habrá de afrontar, qué cualidades y virtudes deberá ejercer y qué entuertos tendrá que enderezar. Y cualquier otra contingencia que pueda haber. En la actualidad, cuando llega el nuevo obispo, de una manera consciente o inconsciente, para que se note su presencia, empieza a cambiar las cosas y a hacer justo lo contrario que su predecesor. Ecce nova facio omnia, mirad, lo cambio todo, aunque no lo manifieste abiertamente. Un obispo todavía en activo tenía la manía de destruir para poder reedificarlo todo desde los cimientos. Y, puesto que siempre lo destinaban a zonas de tradición autoritaria, ejercía presión sobre el clero y los fieles para sacarles dinero. En la bula episcopal alguien le escribió: llegué, vi, rompí que se nos diga, por favor, que empresa seria cambia de sistema cada vez que llega un nuevo director en menoscabo de válidas actuaciones anteriores. Si semejante proceder no está autorizado en cualquier empresa que se respete, ¿no parece igualmente razonable que obre de la misma manera la empresa diócesis que se propone la salvación de las almas y que, al mismo tiempo, encierra en sí muchos y complejos problemas a veces muy graves? En la era de los viajes incluso siderales no queda espacio para la improvisación y todo se confía a la inculturación y la programación calculada para el futuro. El Espíritu Santo no se encarga de sustituir al elegido en todas aquellas imperdonables deficiencias que hubieran tenido que desaconsejar su designación. Un psicópata, un desequilibrado, un arribista, un ambicioso o, peor todavía, un indigno sin escrúpulos, puede estar tranquilo, pues el Paráclito divino jamás lo forzará hasta el extremo de obligarlo a cambiar de la noche a la mañana en contra de su voluntad. Una escuela adecuada y el pueblo que conoce al candidato sí podrían hacerlo. O lo transforman o lo suspenden. Hoy más que nunca la Iglesia se traga a los obispos elegidos con un método que a lo largo de 2000 años ha demostrado ser extremadamente estúpido, por su carácter de recomendación, siguiendo las interesadas indicaciones de personajes que se ocultan detrás del llamado secreto pontificio, que siempre es un secreto a voces. El obispo improvisado de hoy para mañana se las arregla como puede, navegando entre dos orillas. O bien está convencido de que se encuentra a la altura de las circunstancias y desarrolla su creatividad, o bien es consciente de su incapacidad y se encomienda al primer secretario emprendedor que encuentra, el cual lo manejará a su antojo, en detrimento de otros mejores que se apartarán a un lado. Estos riesgos y estos excesos que se registran desde hace muchos siglos tanto en la Iglesia central como en las locales, se tienen que erradicar del todo, o por lo menos en parte, con este o con otro planteamiento, ahora que la Iglesia se dispone a cruzar el umbral del tercer milenio. Ya no es tiempo de vendarse los ojos y afirmar que no existen problemas por el simple hecho de no poder verlos en toda su gravedad. ¿De qué sirve enterrar las verdades, sabiendo que tarde o temprano éstas volverán a aflorar a la superficie con más vehemencia y urgencia? La Iglesia de Cristo tiene que adquirir agilidad y perder el lastre que la ata a los retorcidos enredos del vaticanismo. Los papas del próximo milenio no podrán por menos que afrontar y resolver estos urgentísimos interrogantes que llegan hasta el mismo corazón de la Iglesia.
Hay que frenar a los presuntuosos que, a pesar de sus diferencias de carácter y costumbres, comparten un afán tan morboso de carrera y poder que ya ni siquiera consiguen disimularlo. El Dios infinito que derramó su sangre en el Calvario para la salvación de toda la humanidad, no puede en modo alguno permitir que su obra más grande, la Iglesia Universal, esté condicionada por la actuación de las distintas camarillas y sometida a un puñado de embaucadores, hoy de Brisiguella, ayer de Piacenza y mañana de otros conspiradores vestidos de escarlata. Aquella preciosísima sangre de valor infinito se mancilla y se marchita cuando está en unas manos interesadas y sectarias. Ha llegado la hora de liberar a la Iglesia de Dios de las ataduras de un sistema que la aprisiona. Baronías, cordadas y clanes. Conviene subrayar el carácter incisivo de ciertas baronías cardenalicias, deteniéndonos solo en algunas de ellas, justamente las que en estos momentos se encuentran en plena actividad y se intersecan entre sí. Cada una trata de convencer a las demás de que Dios le ha encomendado la misión de transportar la Iglesia en su propia balsa neumática para salvarla en caso de que caiga en la poderosa falla de otros movimientos telúricos vaticanos contrarios. A juicio de todos estos eminentes varones, Dios es algo así como un pozo de petróleo infinito y la Iglesia una especie de compañía petrolera encargada de su explotación. En el vértice, la curia se abre como la roca del Calvario casi siempre en dos mitades, entre la mitad que tiene en sus manos las palancas del poder y la que espera ansiosamente el cambio de turno. A juicio de los miembros de ambos bloques, la división tiene orígenes apostólicos, pues muy a menudo los 12 se disputaban la preeminencia en el reino de la Iglesia. Por consiguiente, el hecho de que ellos también se encaramen hasta la cumbre es una cuestión de mística divina. Cuando les conviene repiten hasta la saciedad que los superiores representan la autoridad de Dios, pero en la curia han obtenido la dispensa de representarse más bien a sí mismos, un cómodo privilegio que les facilita la carrera, a pesar de lo mucho que ello les aparta de la orientación divina. Los monseñores de la curia difícilmente permanecen aislados. Si un prelado decidiera mantenerse aislado, cortaría el cordón umbilical que lo une a los demás y quedaría fuera de la liza. Una mosca blanca, una anomalía del ambiente, una misofobia propia de eunuco. La red de complicidad y de servilismo, firmemente sujeta por la asfixiante colusión de los que se aglomeran en una misma familia, arrincona a los no asociados y les asesta unos mandobles tan precisos que los deja fuera de combate. Los miembros de la curia que quieran consolidar su posición tienen que apresurarse a elegir a su familia adoptiva y al jefe, al que deberán prestar la máxima atención y tributar un incondicional homenaje de vasallos que roce los límites de la humillación. De palabra y de obra tienen que dar muestras de máxima fidelidad al clan en una participación de propósitos que excluya cualquier posibilidad de pasarse al otro bando. No se admite la discrepancia. El arrepentidismo es un neologismo eliminado del vocabulario de Estado. Se exige a los socios una sincera actitud propia de los forofos del fútbol con el propósito de alzarse con el título de campeones de liga. Todos para uno y uno para todos, exactamente como en la Cosa Nostra. En este deporte alpinista, todos tienen el deber de apoyarse mutuamente a medida que avanzan. Hombres que remolcan a otros hombres, como los rickshaws indios. Todo ello da lugar a un hábil juego de contrapesos y de acrobacias virtuosistas, mediante el cual se pretende mantener el equilibrio entre las corrientes y los personajes de los dos clanes contrarios. Los contendientes de ambos bandos conciertan pactos cuando comprenden que no se podrán eliminar. Entonces se reparten los cargos como si estos fueran una presa y recurren al sistema del reparto del poder. Este ascenso será para tu cordada y este puesto será para la mía, de conformidad con los parámetros. Los dignatarios de la curia pertenecientes al clan van subiendo en racimos, como las cerezas. Eliges a uno y se agarran 10 o 20, sin contar la pléyade de aduladores que los rodean. Se trata de toda una serie de pequeños contubernios que tienden a amalgamarse para defender sus intereses chauvinistas, todos ellos ávidos de carrera y de dinero bajo la forma de corruptelas y favores personales, a su juicio irrelevantes. Centros de poder para mandar, complacer y escalar hacia la cumbre, todos ellos dominados por la figura de un jefe de cordada de calibre casi siempre cardenalicio. En semejante clima, la curia, aparte del hecho de adquirir una frialdad glacial, fomenta en su seno rencores y divisiones que la convierten en víctima y súcubo de muy indignos repartos de camarilla. No va con ellos la advertencia de San Pablo a Timoteo. Te conmino a que observes estas normas con imparcialidad y que no hagas nada por favoritismo para los adeptos al clan, categoría privilegiada como status symbol. La enseñanza es la de que, cuando recibes un don, un ascenso, un premio, seas consciente de que alguien lo ha pagado por ti y le tienes que corresponder por lo menos con reverente disponibilidad.
En el mundo curial, nada se da a cambio de nada. Con un hombre insignificante y una gran idea del clan, Dios obra sus maravillas. Por lo menos, eso enseñan ellos. Leemos en el Evangelio, dice San Bernardo, que hubo una discusión entre los discípulos para saber quién de ellos era el más importante. Serías un desgraciado si a tu alrededor Juan Pablo II todas las cosas ocurrieran de esta manera. Pero sobre estas cosas basta lo que ya hemos dicho. He rozado apenas el muro sin atacarlo. Ahora te toca a ti. A mí no me es lícito ir más allá. La curia romana ya me cansa y conviene salir del palacio.